A las 7:42. Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca, experto en salud pública. Vamos a analizar este oscuro panorama que se vive en la salud pública en Ecuador, mientras que paralelamente en esferas del gobierno se observa que el Ministerio de Salud Pública sigue sufriendo ese efecto de una especie de puerta giratoria de autoridades. Se contabilizan hasta 6 o 7 ministros, dependiendo de cómo se le considere a la vicepresidenta de la República en ese alto cargo. Bienvenido, doctor Vega, su análisis. Muy buenos días, Gustavo, buenos días, Rosana, y a todos quienes nos escuchan. Yo creo que su análisis ha sido totalmente claro. El sistema de salud, una de las, y todas las instancias públicas, incluidas la universidad, tenemos obviamente que hacer ejecución presupuestaria basados en un marco jurídico, un marco legal que es el sistema de compras públicas, que principalmente, como suele decir, está diseñado para que no se pueda gastar los fondos públicos. Esta es una de las situaciones que ha generado que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud y de las instituciones públicas, que obviamente no escapamos de aquello, no sea la óptima y sea bastante baja, y se busquen alternativas inclusive para poder generar estas compras públicas. Recordemos que se han hecho varios intentos para poder mejorar estos gastos, incluyendo inclusive en alguno de ellos que participó la Universidad de Cuenca, en el que las empresas públicas recibían obviamente este encargo de hacer las compras, valga la redundancia, y la ejecución presupuestaria. Sin embargo, a la larga, las iniciativas dentro del marco del sistema público de ejecución presupuestaria no han tenido un efecto. La segunda situación que usted bien menciona, el cambio rápido de autoridades, implica obviamente que cada ministro que asume la cartera de Estado prácticamente comience una actividad de gestión, no digamos desde cero, pero sí básicamente sin conocer los procesos previos y sin tener la sostenibilidad necesaria para poder ejecutar a largo plazo procesos y obviamente políticas que generen un beneficio a la población. Y yo diría que una tercera y también bastante importante, los sistemas de salud como los del Ecuador, los sistemas de salud que son centralizados, tienen exactamente la misma situación. Todos los ministerios de salud de América Latina, que tienen un sistema centralizado en la ejecución presupuestaria y obviamente en las directrices de salud, digámoslo así, en cuanto a al manejo de fondos, tienen la misma situación, ministerios en crisis. La solución definitivamente necesita una reestructuración bastante compleja y bastante intensa del sistema de salud, que no es un sistema de salud a la larga, porque la interconexión entre la red pública y la red privada, y sobre todo entre la propia red pública, hablemos de Seguridad Social y Ministerio de Salud Pública, las dos instancias más fuertes en la atención, definitivamente no tiene una interacción y no tiene una cooperación práctica, sobre todo en la prevención de la enfermedad. Un sistema de salud principalmente está enfocado a la prevención de la enfermedad y, sin embargo, por la falta de primer nivel en instancias como la seguridad social, definitivamente el número de casos y el número de complicaciones que se presentan y se han transformado en un sistema principalmente antes que preventivo, curativo. Doctor Vega, muy buenos días. Bueno, con todo lo que usted manifiesta y la introducción hecha desde acá, pues es evidente que el sector de la salud, el sector público de la salud enfrenta un colapso. Vemos diariamente personas que están enfrentando con muchas dificultades estas deficiencias y limitaciones para acceder oportunamente a esta atención en salud, considerando además que, como usted bien manifiesta, no existe una política de prevención en salud aquí en el país. Pero mientras esto sucede con el sector público de la salud, el sector privado vemos que crece enormemente. Aquí mismo en la ciudad de Cuenca creo que todos tenemos la posibilidad
oportunidad de ver cómo de manera constante y permanente se están construyendo torres nuevas de distintas casas de salud, pero así también crecen los enormes costos, lo que hace de alguna manera limitante el acceso de una persona que no pueda pagarse entre 40, una consulta mínima, hasta $100, una simple consulta, ni qué hablar de otro tipo de tratamientos. Entonces, en este contexto nos preguntamos cómo debe entenderse una política integral de salud en el país que no excluya al sistema privado, pero que también tenga límites o se ponga límites, en este caso, al sector privado de la salud. Bueno, bien lo menciona usted. Si revisamos las estadísticas del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, podemos ver el crecimiento de los servicios hospitalarios a nivel público y a nivel privado, ¿no? Como hemos manifestado varias veces en este medio, el sector público crece en un 1%, básicamente en 10 años, es decir, se generan nuevas camas hospitalarias y nuevos espacios de atención, mucho más lentamente que en el sector privado. El sector privado crece un 4% al año. Y justamente crece porque existe demanda, es decir, muchas de las veces el sector público no abastece con la totalidad o la necesidad que tiene de atención, y muchas de las veces el sector privado está cubriendo esta deficiencia. Sin embargo, si analizamos también dentro de los tipos de atención, el sector privado principalmente hace curación, es decir, interviene principalmente dentro del manejo de las enfermedades y no de prevención en salud, que justamente en las etapas que deberían en realidad ser finales, pues no hay una medicina preventiva efectiva en Ecuador. Efectivamente. Entonces, las atenciones de prevención y promoción de la salud principalmente están relacionadas con las instituciones públicas, Ministerio de Salud, principalmente, casi exclusivamente, porque la Seguridad Social tiene bastante limitado este proceso de atención primaria. Y esto promueve, obviamente, que exista una complicación de las enfermedades. Mire usted, usted mencionó la diálisis como un elemento prácticamente de una complicación, pero la diálisis o el daño renal suele ser consecuencia principalmente de una diabetes mal controlada y también de procesos de hipertensión, es decir, si no hay un manejo de preventivo dentro de estos procesos, la consecuencia va a ser un aumento del número de pacientes que requieran diálisis. Y usted mencionaba algo en lo que venimos trabajando mucho tiempo, el cáncer. Realmente el cáncer es una enfermedad que puede llegar a empobrecer la familia, como usted bien lo menciona, ¿no? En el caso de cáncer de cuello uterino hemos hecho algunas investigaciones donde el costo anual de etapas del manejo del cáncer puede superar fácilmente los $29,000. El 75% de las pacientes que acuden con cáncer de cuello uterino a Solca, Cuenca, tiene una etapa 2B en adelante. Esto quiere decir no operable y evidentemente requiere un tratamiento costoso para mejorar la calidad de vida y la sobrevida. Y hablando de sobrevida, el 55% de las mujeres diagnosticadas de cáncer mueren dentro de los siguientes 5 años. Y por el otro lado tenemos obviamente elementos de prevención básica como son la vacunación contra el virus o la detección temprana del cáncer de cuello, que son medidas. Si hacemos un análisis cuánto costaría de por vida hacer vacunación y detección, alrededor de unos $280, pero cuánto cuesta tratar un cáncer, alrededor de $27,000-29,000 por año. Es decir, hay una diferencia bastante grande y es obviamente necesario invertir en la prevención y la promoción de la salud para evitar obviamente el número de casos complicados y complejos que están de alguna manera saturando el sistema de salud, volviendo al cáncer una enfermedad totalmente prevenible y sobre todo eliminable. Cuando hablamos del cáncer de cuello uterino, son 939 personas que son diagnosticadas que mueren por cáncer. Si multiplicamos 939 por 27,000, que sería el costo más básico de tratar un cáncer, usted tiene obviamente el presupuesto altísimo que se requeriría para tratar esta enfermedad, pudiendo obviamente efectuar
medidas de prevención a nivel inicial y sobre todo a nivel primario, es decir, a nivel comunitario. Y doctor Vega, el tema de la salud, como prácticamente todos los temas fundamentales del país, pasan por la economía. El día de ayer mantuvimos un diálogo con el economista Marco Flores. Hablábamos de la bancarización en Ecuador y él decía, las noticias buenas y las malas también sobre este tema llegan a un 20% de los ecuatorianos. Los otros ecuatorianos viven prácticamente en otro planeta, resumiendo de alguna forma sus expresiones, y en el caso de la salud pasa esto. Hay los servicios médicos particulares de excelencia que existen en la ciudad de Cuenca y en hora buena sirven a un segmento o a quintiles muy específicos de nuestra sociedad. Y el problema nace en la Constitución, en las leyes, en las prácticas gubernamentales. Ecuador no es que asigne poco a la salud. En este año en el presupuesto, y lo habíamos señalado al inicio, se designaron 5.500 millones de dólares para el Ministerio de Salud. Además, sin cumplir un mandato constitucional de elevar un 0,5% del PIB en este año. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Esos 5.500 se traducen a 2.200 billones de dólares que llegan a las provincias ecuatorianas y luego se pulverizan de alguna manera y son minucias que llegan tarde y mal a las casas de salud pública. ¿Es indispensable corregir esta situación o seguiremos en esta profunda crisis de la salud pública ecuatoriana? Efectivamente, es un monto alto. Y la mayor parte de la ejecución presupuestaria de este monto es en gasto corriente, es decir, en pagos a personal de salud. Y la inversión obviamente que se va haciendo en salud va siendo muy limitada. Recordemos que récords de ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud Pública algunos años llegaron al 55%, es decir, un 45% de no ejecución, ¿no? Dentro de esto, básicamente, volvemos al asunto de las compras públicas, pero sí la planificación. Dentro de los esfuerzos que ha hecho la Seguridad Social y sobre todo el Ministerio de Salud Pública, ha quitado un poco de protagonismo a la efectividad que tienen las políticas públicas en territorio, es decir, a la descentralización, tanto presupuestaria como de adquisición de insumos, fármacos y de inversión. Todo se ha centralizado y al estar todo centralizado definitivamente vamos a tener procesos que muchas veces no van a responder a las necesidades locales y que pueden obviamente generar dificultades en el acceso a medicamentos, a fármacos, a servicios de salud y sobre todo infraestructura hospitalaria y personal contratado en atención primaria. La política pública más bien ha generado bajo el sello de optimización del personal salida de un número amplio de médicos, tanto de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud Pública, de personal de salud, dentro de una crisis y sobre todo de largas listas de espera muchas veces para atención especializada y también en cirugía. Uno de los elementos fundamentales que ha funcionado en sistemas de salud donde se han podido brindar una mejor calidad de vida y una mayor atención es justamente aquellos sistemas descentralizados en lo económico y en la ejecución presupuestaria, donde hay la participación también de los gobiernos locales en la generación de la política pública para responder a las necesidades. Y la otra, es importante repensar el sistema de aseguramiento. Hace más de 20 años se hablaba de un aseguramiento universal con la intención de integrar al sistema privado y al sistema público de salud, de tal manera que los usuarios de los sistemas pudiesen tener acceso a los dos modelos de atención, a los dos sistemas de salud, tanto públicos como privados, con aseguramiento universal. Este sistema no progresó. Este sistema no respondió, pero en otros países definitivamente el sistema de aseguramiento universal le permiten a los ciudadanos
acceder a distintos segmentos de la salud, evidentemente manteniendo los sistemas públicos como eje base dentro de la atención. Sin desmerecer, yo creo que la calidad de la atención en Cuenca, tanto en lo público como en lo privado, son excelentes. Creo que la pandemia fue un termómetro donde los sistemas públicos y privados en la provincia y sobre todo en la ciudad de Cuenca han demostrado su calidad. Y sin embargo, evidentemente la restricción estaría justamente con el poder adquisitivo de las personas. No podemos olvidar allí, pero ese otro dato de que de su bolsillo los quintiles más altos considerados dentro de la pobreza, al momento, y estas son estadísticas de Cuenca, tienen que asignar un 40% de sus costos médicos a lo que deberían ser servicios públicos. Efectivamente, dentro de lo público, dentro de lo constitucional, la atención gratuita es un derecho y, por supuesto, el gasto, muchas veces el gasto de bolsillo, no solo se queda en el 40%, sino puede ir mucho más allá y obviamente muchas veces este gasto de bolsillo implica la no consecución de fármacos y lo que redunda en la desestabilización de una enfermedad y en la complicación de la misma. Un ejemplo clarísimo es con problemas de hipertensión. Cuando los antihipertensivos escasean en el sistema público, las descompensaciones en salud se presentan, la mortalidad relacionada con enfermedades cardiovasculares se incrementa y sobre todo procesos a largo plazo como eventos cerebrovasculares o problemas renales se incrementan también. Es decir, es necesario repensar el sistema de salud, es necesario justamente integrar dentro de un proceso a la red pública y privada de salud que para mi manera de ver no están articulados y no están integrados. Tienen obviamente convenios, pero no hay una articulación efectiva para la atención integral de toda la población. Ahora, doctor Vega, otro tema que no ha dejado de preocupar es la inestabilidad en quienes están al frente del sector de la salud y sobre todo quiénes son los profesionales o no profesionales de la salud que están al frente de este ámbito aquí en nuestro país. Hace poco la vicepresidenta de la República, María José Pinto, ahora un nuevo ministro, quien antes de que se ratifique su cargo, recibió algunas observaciones y una serie de cuestionamientos. No obstante, este es el nuevo ministro de Salud, pero a ello se suma la estructura del sistema de salud aquí en el país. En su momento las coordinaciones zonales, ya no las coordinaciones zonales, que si bien van a direcciones o no son direcciones, es decir, esta inestabilidad en el sistema también genera inconvenientes. Por supuesto que sí, definitivamente el cambio frecuente de autoridades de la salud y autoridades en general no resulta beneficioso para ningún sistema, ¿no? La continuidad de la generación de políticas públicas y de la ejecución de las mismas definitivamente se ve enlentecida o trunca, ¿no? Sin embargo, yo pienso que es necesario, como mencionaba, repensar, ¿no? Hay países que obviamente procesos a larga data de inversión en salud que se basan en un plan. Este plan puede ser, obviamente, como se lanzó en el Ecuador, un plan decenal de salud que mantiene, obviamente, una estrategia en los distintos ámbitos y sobre todo en las necesidades evaluadas y obviamente en las inversiones que se harán en este proceso. Si es que este plan se respetara, básicamente sería muy interesante y sería obviamente un proceso distinto. Sin embargo, muchas veces las nuevas autoridades no ejecutan este plan, o obviamente tienen sus propias improntas dentro de este plan decenal de salud y tenemos obviamente dispersión en la misma. Creo que obviamente es necesario personas capacitadas y personas que obviamente cumplan perfiles y roles dentro de los ministerios de salud. Creo que hemos tenido ejemplos de ministros cuencanos y ministros a nivel nacional que pese a que obviamente no tenían una vinculación directa con el servicio público, no tenían una vinculación directa con, digámoslo así, con la política nacional,
desarrollaron estrategias nacionales que son y perduran hasta la actualidad. Edgar Rodas, por ejemplo, uno de ellos, Miguel Malo, por ejemplo, otro de ellos, e inclusive ministros y ministras que no han sido médicos, por ejemplo, Karina Vance, desarrollaron procesos bastante interesantes en el sentido de que obviamente permitían generar adecuadas inversiones y sobre todo cubrir las necesidades de salud de la población. Que hubo en común de estos ministros? Igual el José Ruales, una amplia trayectoria y conocimiento a profundidad desde la base de las necesidades del sistema de salud y obviamente una planificación estratégica bastante articulada y bastante, digámoslo así, participativa en la gestión pública de los recursos y obviamente de las inversiones en salud. El tiempo se ha agotado, doctor Vega. Quisiera dejarle nada más con una última inquietud a que usted desarrolle, brevemente le agradecería. ¿Qué fallas estructurales permiten que el dinero asignado no se convierta en medicamentos, insumos, servicios efectivos para la población y hasta qué punto la priorización del pago de deuda pública está desplazando la inversión en salud y otros servicios esenciales en el país? Bueno, el principal problema justamente es la centralización en las compras públicas, las leyes o la reglamentación de compras públicas que impide la ejecución presupuestaria y yo pienso que el primer paso, antes, como usted bien lo mencionaba, el presupuesto de la salud debe ir incrementándose, pero no se está ejecutando. Es decir, la planificación de los siguientes años se hace en base a lo ejecutado. Lo prioritario, creo yo, que en la actualidad... Hemos tenido lamentablemente un corte con la señal del doctor Vega. Sí, lamentablemente se nos fue la señal de internet en esta parte conclusiva del doctor Bernardo Vega. Con las debidas disculpas, vamos a un corte que tenemos ya a otro invitado en la sala. Han escuchado al doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca, uno de los mayores expertos en salud pública en nuestro medio. Son las 8:04 minutos.